Bueno, bienvenidos no a un capítulo de Inquebrantables, sino yo creo que un espacio de reflexión. em, Creo que esta semana acá en Colombia ha sido bastante dura, bastante extraña, porque de cierta manera, que de hecho lo vamos a discutir ahorita, algunos sentirán que nos lleva un poquito al pasado. Pero creíamos con Julio, de hecho, creíamos que este espacio era necesario un poco para descargar también lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo en estos momentos acá en el país. em, y también, bueno, para de cierta manera, ojalá mandar como un buen mensaje hoy también, ¿no? De todo lo que podemos hacer y de todo lo que nos queda por delante. Em, un poquito extraño también porque la idea no era tener a Juli en un espacio de estos, obviamente lo tenemos de manera muy grata. Con Juli tenemos un episodio pendiente, el episodio 50 de Inquebrantable, de hecho va a ser con él, porque él sí que ha estado metido en el mundo de la política y demás. Pero definitivamente pues Juli era el actor ideal para que podamos conversar sobre todo esto que tiene pues un tinte político muy grande, ¿no? Entonces nada, sin más preámbulos, en esta reflexión de esta semana en Quebrantable, hoy estamos con Julián Huertas, quien es el director de comunicaciones de Zulu. Por supuesto, estamos como siempre de las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan realizar todos sus pagos internacionales. Y bueno, el que ha estado detrás de todo el patrocinio y bueno, de todo la alianza que tenemos acá con Zulu Internacional. Juli, bienvenido al banquito, a tu banquito Al banquito de Inquebrantable, Zulu, de de Zulu, Inquebrantable Zulu. de Inquebrantable Zulu, tal cual. Bienvenido, viejo. Bien, no, Albi, gracias, no, pues claramente creo que la noticia no somos nosotros. Yo hablo, pues sí, más que como director de comunicaciones, pues en mi vida pasada me tocó aprender de política y un poco como entender este país a la luz de los políticos. Y yo me quedaría con una cosa que creo que es como la realidad de lo que pasó, pues el contexto fue que le dispararon a un candidato presidencial llamado Miguel Uribe Turbay. Yo creo que podemos hablar un poco como qué representa Miguel en la sociedad y como qué es, pero ese disparo de la sociedad nos recuerda que los políticos son seres humanos, ¿sí? Que los políticos tienen sentimientos, que los políticos tienen hijos, que los políticos tienen mujer, tienen familia, tienen, ¿no? Son de carne y hueso. Puede sonar un poquito obvio eso, pero muchas veces pasa que cuando uno tiene contacto con el mundo político, uno se sorprende de no ver a ese político que uno ve en escena todo el tiempo, ¿no? Siempre está como, sí, yo me acuerdo en el Congreso viendo por primera vez, no sé, a Petro y a Paloma Valencia, que uno dice, oiga, son opuestos, Centro Democrático, Pacto Histórico, ¿no? Y ellos conversaban con mucha cordialidad en la Comisión Primera del Senado, por ejemplo, ¿sí? Eh, eh, y creo que cuando le disparan a un candidato, sea del partido que sea, todo el país tiene la capacidad de, pues sí, como de solidarizarse con la situación y decir, oiga, más allá de las ideas políticas de esta persona, pues él es un ser humano al que le dispararon, ¿sí? Y que eso no debería pasar en el país. Pero creo que la coyuntura política y una crisis institucional, digamos, a un nivel alto que lleva de unos años para acá, nos lleva un poco a perder esa perspectiva, ¿sí? Esa perspectiva de que detrás de un candidato hay una visión de país, detrás de un candidato hay una vida, ¿no? No sé si suena un poco abstracto y trato de ir un poco a mi idea, pero eso creo yo que es como lo que más nos recuerda y más nos puede unir, ver a ese Miguel, que sí, que es un candidato fuerte, sí, Miguel es posiblemente iba a ser o es el candidato, digamos, como más fuerte dentro del Centro Democrático para ser el candidato a Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe pues fue 2 veces presidente de Colombia, y ha sido, digamos, el líder de la oposición desde la derecha frente a Juan Manuel Santos, apoyó a Iván Duque y lo llevó a la presidencia, y ahorita, digamos, ellos son la voz y los líderes de la oposición frente a un gobierno como Petro, ¿no? O sea, la fuerza política más importante, diría yo, en Colombia,
en este los últimos siglo, 20 años. de Sí, este exacto, siglo sin duda alguna. ¿no? Juli, antes de como que ahondar en la situación de que estamos viviendo esta semana, esto por cierto fue el sábado, si hoy es 10 9, creo que fue 7 Sí, sábado 7 de junio, en horas de la tarde, casi noche. Quiero que entendamos y que nos deje un poquito de contexto como de qué llevó al país a esta situación, porque, y luego nuevamente quiero que andemos como en este tema de violencia, pero entiendo que no había un atentado así de serio o que un atentado que hubiese impactado la vida de un candidato presidencial desde 1990. Las personas, Juli, tienes 30, ¿no? sí, Tengo 31. 31, yo tengo 28. Eh, todos los menores de 35 estábamos separados con los mayores de 35 en ese hito. Mm. Nosotros no habíamos presenciado en carne y hueso un atentado contra un candidato presidencial. Em, y ciertamente creo que personas como tú y como yo y muchas de las personas de nuestra generación pensaron que eso siempre iba a ser parte de nuestra historia y que solo lo íbamos a poder vivir o contar o transmitir desde lo que había sucedido. Y que la otra gente o que las personas de los otros países que entienden Colombia y demás, de cierta manera iban a entender que eso era algo que estaba plasmado en las series de Netflix, que era parte del, posiblemente de una de las épocas más oscuras de nuestra historia, y eso se materializó de un momento a otro, realmente. ¿Qué nos lleva, Juli, a volver a 35 años atrás? O sea, yo estoy convencido que la historia no necesariamente se repite, eh, sino que ha habido una serie de procesos como país que llevan a desencadenar una situación como esta, ¿sí? O sea, no, nosotros sí, de acuerdo, no vimos nunca cómo mataban a un candidato presidencial como fue a Galán o como fue a, ¿no? Pizarro. Sí, a Pizarro, a los líderes de la UP, ¿no? O sea, esos asesinatos a candidatos en ese momento de los ochentas, pues estaban muy asociados al narcotráfico, pero también una persecución de la derecha en contra de líderes de izquierda, ¿no? Y siempre, digamos, sí, como en el inconsciente nacional ha estado como que eso es así, ¿sí? Pero pues nosotros también nos enfrentamos a situaciones como, no sé si acuerdan de chiquitos, pero ver, por ejemplo, a Ingrid Betancourt, ¿no? En una banquita como esta en mitad de la selva, ¿no? Esa es una imagen que yo me acuerdo de chiquito, pues era muy fuerte, ¿sí? Y digamos que creo que todos de una u otra manera hemos anhelado por tener un país en paz y que no necesariamente se desvíe, ¿sí? Como de lo que ha habido, o sea, ¿qué creo yo que pasa ahorita con Miguel? O sea, no creo que sea como una repetición de la historia, o creo que puede haber un debate alrededor de eso, pero no lo veo tanto como una repetición, sino como una consecuencia de una situación, creo yo, mal manejada y también creo que un poco como de la sensación de que este podía ser un país que no tenía ese tipo de problemas, ¿sí? Pero pues tal vez en el fondo no es así, ¿no? Tal vez sí estamos al borde de que maten a más candidatos, ¿sí? No sabemos, digamos, en los informes de inteligencia si se han evitado otro tipo de atentados, ¿no? Que se han presentado. O sea, históricamente mucha gente ha dicho, oiga, yo me siento amenazado, a mí me han amenazado, a candidatos los han amenazado, ¿no? O sea, siempre ha habido igual una sensación de que hay una violencia que camina por unos pasillos diferentes a los nuestros, pero que ahí camina. Sí, ve uno situaciones como el Cauca, situaciones como el sur del Valle, ¿no? Situaciones como la Guajira, o sea, siempre ha habido una violencia y el centro del país ha sido de una u otra manera, de una u otra manera ajena a eso, ¿sí? Sentimos la criminalidad, sabemos que hay un microtráfico, pero creo que todo eso se conjuga en una situación en la que un candidato sale a hablar en mitad del público, en un parque público, en la mitad de la ciudad, y una persona se le acerca sin ningún problema y le dispara, ¿sí? Que creo yo que, no sé si fallamos como país, pero creo que esa situación se da porque pensamos que podíamos estar en un país más tranquilo, ¿sí?
¿no? Fuimos inocentes, Mm, dices, como país, tal vez fuimos no inocentes de sé que si son. inocentes, pero sí había una sensación de que eso podía pasar. Un candidato puede estar en la calle y no pasa nada, ¿sí? Y no les había pasado nada. Miguel se la pasa en la calle, David Luna se la pasa en la calle, Paloma se la pasa en la calle, Alejandro Gavirio no lo ve por la calle. Sí, o sea, no es una cosa que ya no se podía, ¿sí? No era la época de los extraditables que los magistrados, por ejemplo, de las cortes, nadie sabía los nombres de los magistrados para que no los mataran. Sí, o sea, no es una situación como esa, ¿no? Entonces, hemos vivido violencia siempre y la violencia estaba ahí, ¿no? Pero creo que esta vez es un caso de que se está aprendiendo otra manera de violencia, ¿sí? Yo relacionaría un poco como esto de Miguel sin tener ni idea quiénes fueron, ¿no? Ahí hay unas hipótesis de que fue Iván Mordisco, las disidencias de las FARC, que son pues este grupo que siguió existiendo a pesar del proceso de paz, pero pues son personas que están no tienen tanto una ideología como de una u otra manera se les rescató a las FARC para que pudieran sentarse en una mesa de negociación, sino pues son unos tipos que están pues bajo un negocio del narcotráfico y son unos grupos que están enfrentados entre sí en el país, en la frontera con Venezuela, en diferentes zonas, por un control territorial basado, digamos, en un negocio del narcotráfico, ¿sí? Eh, pero claro, la gente que ha salido a decir, no, es que eso es culpa del presidente, el responsable político, ¿no? Es el presidente, porque él ha incitado al odio, él ha incitado a decirle a la oposición que es nazi, ¿no? Toda clase de cosas que ha dicho el presidente en un discurso, diría yo, trasnochado y una interpretación de la realidad basado, digamos, en tratar de cambiar el statu quo nacional, pero bajo una visión un poco como de que la derecha ha sido, o la centroderecha, y los que han gobernado este país han sido, pues, una manada de malandros, ¿sí? Que es un discurso que uno diría, no, pues no importa, ¿no? Como que, pues que el presidente siga diciendo lo que considere, ¿no? Y que la izquierda, digamos, siga presionando de X o Y manera, pero ya en este punto ya no sabe uno cuál es el valor de las palabras, ¿sí? Creo que, no sé si te pasó, Albi, puedes contarnos también ahorita cómo te sentiste tú, pero apenas le dispararon a Miguel, mi sensación fue como, uy, mis palabras, ¿hasta qué punto han afectado a alguien? Sí, o sea, ¿qué yo hubiera dicho hubiera podido afectar a una persona? No sé si al nivel de que le pegaran un balazo, ¿sí? Pero todos pensamos en nuestras palabras. Yo por lo menos pensé, dije, uy, pucha, las palabras pesan mucho en todo, ¿sí? Y acá ha habido, y aquí se ha jugado con mucha candela, y esa ha sido un poco la sensación de este gobierno. Claro, es un gobierno que viene a traer el cambio y entonces se estrella con la institucionalidad, pero uno siente que estamos todo el tiempo como al borde, ¿no? De lo institucional. Las cortes están a tope, el Congreso está en una tensión muy fuerte, los empresarios están en una situación muy fuerte, y lo que estamos viendo es que las bandas criminales y quien tiene la capacidad de dispararle a un candidato en mitad pues también está en una tensión muy fuerte, ¿no? Entonces, yo lo que veo es más como una crisis institucional que termina llevando a que un candidato sale herido por pensar X o Y cosa, ¿sí? Un candidato que, pues si uno mira hacia atrás, ha tenido unos patrones pues sí, de decir que la paz total no funcionó, ¿no? No sabe uno quiénes están detrás de eso y están interesados en que eso siga prosperando, ¿no? El gobierno tiene la tesis entonces que son enemigos del gobierno que quieren, que le hicieron daño a Miguel para afectarlos a ellos mismos, ¿no? Un montón de tesis, ¿no? Pero lo que vemos es una tensión de país desde todos los sectores, ¿sí? Em, que sí, que también es curioso porque pues el hecho de que Petro llegara al poder también era muestra de una democracia fuerte, ¿no? Y si algo creo yo que debemos defender en estos momentos es la institucionalidad. O sea, aquí este país ha salido adelante y ha resistido un gobiernos como Petro y diferentes gobiernos gracias a un modelo institucional que funciona, ¿sí? Hay un equilibrio de poderes, ¿no? Claro, Petro empieza un poco a mover la baranda, ¿no? Yo puedo decretar estas cosas, yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero en el fondo creo yo que más allá de eso discursivo, que creo que está más asociado como a las elecciones, hay un respeto institucional, ¿sí? Sí, no sé, Alvis, si ya me estoy extendiendo No, mucho. no, está bien. Tú me preguntabas a mí
A ver, este definitivamente ha sido un gobierno, o han sido unos años de muchas palabras, ¿no? Mi sensación eh, es que en estos años ha pasado muy poco. Eh, lo que yo siento es que ejecutivamente hablando no ha sucedido mucho de lo que, de lo que en teoría iba a suceder cuando se montara este nuevo gobierno, y de que todo lo que ha sucedido ha sido alrededor de las palabras, de lado y lado, Mm. incluso. Em, y cuando tú me preguntabas, o cuando estaba hablando un poco del poder de la palabra, em, yo me acordé mucho de este espacio, porque yo decía, yo acá siento gente, sentamos gente aquí con Zulu, pongo mi nombre, ponemos el nombre de Zulu y demás, y al final le damos un espacio libre a nuestros invitados para que conversen, den sus ideas, cuenten su historia y de cierta manera inspiren a las personas, eh, que espero en la mayoría de los casos es bueno, creo que en la mayoría de los casos es bueno, pero también me dio cierta responsabilidad de, yo comunico un montón de cosas y hay episodios que los ven 300, 400 personas, eh, que uno no sabe cómo le afecta lo que uno dice. Y volviendo a eso, volviendo pues al tema central, eh, este ha sido un gobierno de, nuevamente, de muchas palabras y de mucha comunicación a través de manera masiva. El gobierno del Twitter, si se quiere, de X, sumado a inteligencia artificial que ayuda a propagar, a generar y a propagar información falsa. Además, eh, uno no sabe si el motivo por el cual le dispararon a Miguel sea cierto o no. Puede que haya sido a raíz de una información falsa incluso, porque por ahí estuve viendo en esta semana que en la silla vacía ponían eh, una acusación sobre una señora que Miguel nunca había hecho, en ese detector de mentiras que tiene la silla vacía. Y no sé qué tal que a Miguel le hayan disparado por eso, por una información falsa que se propagó y que se generó. Y uno a veces no está midiendo el impacto que uno tiene en redes sociales, sobre todo. También me dio, Julio, una sensación que te lo comentaba ahorita. Yo llevo 10 años viviendo en Bogotá ya. El 15 de julio cumplo 10 años viviendo en Bogotá. Yo soy de Cartagena, para los que no tienen ese contexto. Y es primera vez que yo en la calle en Bogotá me siento inseguro. Y mira que Bogotá tal vez no sea reconocida a nivel mundial por su seguridad, pero de cierta manera siempre sentía que mi seguridad era mi responsabilidad. No cojas taxi en la calle, no camines a horas peligrosas, no cojas por ciertos lados, no vayas con el teléfono en la calle. Siempre sentí que ese tipo de seguridad dependía de mí. Eh, por primera vez no lo sentí así. Y de hecho la noticia me agarró en la calle, y me quería ir a mi casa. Me sentía como afanado por estar en mi casa en ese momento, y reflexioné mucho sobre qué había cambiado, porque asesinatos en Colombia, desafortunadamente hay un montón. La inseguridad en Colombia y sobre todo en ciertas zonas definitivamente es bastante alta. Em, y yo no sé si yo tenía cierto porcentaje, lo que tú mencionabas al principio, o de lo que yo traté de pronto de englobar en un principio como cierta inocencia. Tal vez estamos en un país que no creemos que es el que es, donde los niveles de violencia creíamos que se encontraban aislados en ciertos sectores. Esto lo digo obviamente desde el privilegio, eh, y que no podría llegar a zonas como Bogotá, ¿no? Eh, es la capital de este país y bueno, una de las grandes metrópolis de Latinoamérica. Entonces, me siento como muy inocente, muy, no sé cuál es la palabra, como, sí, me siento muy, no sé si engañado, pero siento que se me explotó una burbuja, Mm. en ese sentido. Sí, sin duda, o sea, yo creo que una situación como esta es lo que te pones a reflexionar y un poco a revisar cómo está el estado del arte de las cosas en Colombia, ¿no? O sea, que tanto hemos como pasado de alto un montón de situaciones, de noticias, ¿no? A mí me parece muy válido cuando la gente dice, oye, que es que acá han matado un montón de líderes sociales. Y sí,
O sea, hay informes internacionales, nacionales, diciendo acá quienes cuidan del medio ambiente tienen un riesgo gigantesco, ¿sí? O sea, los asesinan por ser simplemente líderes que cuidan el medio ambiente, por ese control territorial en función de un negocio. Oye, le dice, oiga, eso siempre ha estado ahí, ¿sí? A la gente también la matan en las regiones, ¿sí? Y no significa que una vida valga más que otra, ¿sí? No significa que la vida de Miguel, que ahorita está en riesgo, valga más que la de un líder, ¿no? No se trata de eso, sino de reflexionar y entender el país en el que estamos. ¿Qué creo yo? Yo no creo que seas inocente, y yo no creo que seamos como naif frente al país en el que estamos, sino que verdaderamente el país ha tratado de llevarnos a una situación en la que nos sentimos seguros en nuestras calles, nos sentimos seguros en una ciudad, ¿no? Y eso, pues, de una u otra manera, pues es la manera como funciona el Estado, ¿sí? O sea, la seguridad está en función, digamos, un poco como sí, de cuidar a las personas y hacer sentir que funciona, ¿sí? Eh, em, pero pues la situación digamos, los niveles de coca en Colombia pues son los más altos en la historia, ¿no? Se está rompiendo la regla fiscal, ¿no? Hoy que estamos grabando se tomó esa decisión que se va a pasar por encima de eso frente a los mercados internacionales, ¿no? Toda esa historia, un poco como esos 30 años de historia económica que conocemos desde, ¿no? Desde la creación de la Constitución del 91 y como esa estabilidad económica y ese control económico por parte de economistas que saben, ¿no? Parecería irse un poco como por la borda, ¿sí? Y creo que lo dije en LinkedIn, pero el ejercicio que está haciendo Andrés Acevedo en una temporal, un poco de hablar con estas personas que construyeron ese estado que hoy tenemos y que hoy parecería estar como, no totalmente rompiéndose, pero sí como quebrándose de una u otra manera, un poco como con grietas, parecería estar botándose un poco a la basura, ¿no? Y no sé si eso es como el cambio que queremos todos, no sé si haya cosas que haya que cambiar y otras que no. Eh, eh, sí, como, En esos cambios, Juli, fíjate que una de las cosas que me ha causado mucha curiosidad, este tema, o, no, o el evento de Miguel, eh, creo que ha tomado dos tintes diferentes. Se ha convertido en una conversación social y en una conversación política. Hablemos primero de la social. He visto muchos comentarios en redes sociales, que de hecho creo que hubiese sido un gran día para que yo me alejara de redes sociales, pero ha sido inevitable la verdad. Eh, y he visto mucho el comentario de, perdón por las malas palabras, pero a estos gomelos hijueputas por fin se les rompió la burbuja. Y porque es Miguel Uribe, que es familia Uribe Turbay, de la gente que sí vale en este país, entonces ahora todos sí salen a armar un escándalo. Pero cuando decías, acá matan líderes sociales todos los días. ¿Cómo podemos, a ver, en este momento, no sé si la frase sea evitar esa conversación, pero cómo evitamos que esto tenga un tinte social de diferencias, que es que esta sí vale, esta no vale, que es que estos sí lo sufren, estos no lo sufren, y entendemos que sí, que tal vez el asunto tenga, no voy a decir mayor relevancia, pero que haya tenido un mayor impacto o haya sonado mucho más, porque pues estamos hablando de un candidato presidencial, ellos son los que son noticias. Yo no, si a mí mañana atentan contra mí, yo no voy a salir en ningún lado, es una realidad. Eh, ¿Cómo logramos entender que el mensaje o lo que está haciendo con Miguel no es un tema social? O no diferencia entre las clases sociales y demás, sino que es un llamado a todos y a esa situación de país que tú estabas comentando. digamos, a ese tipo de comentarios que uno lee, pues creo que hace parte un poco como el efecto de las redes sociales y este tema un poco como, Te comparto, perdón, a mí me afectan. O sea, yo, sí, yo de claro. cierta manera como que, obviamente hablando desde el privilegio, me siento de cierta manera hasta culpable por decir como, ¿por qué la muerte, o bueno, o el atentado contra Miguel sí me afecta y las miles de noticias que salen todos los días no? Sí, yo creo que eso es interesante verlo, ¿no?
de nuevo, creo que hace parte un poco como de qué tanto te está impactando eso, ¿sí? Qué tanto, ¿sí? Lo que yo decía, qué tanto este intento de asesinato a Miguel realmente te está mostrando una espiral de violencia alrededor que te va a hacer más consciente, ¿sí? Y es inevitable, digamos, las personas que tienen más contacto con las regiones, con los problemas que tiene este país, pues se enfrentan a esa realidad y hacen, digamos, la labor de decir, oiga, acá está pasando algo muy grave, ¿sí? Pero depende mucho como de hasta qué punto te involucras en esto o lo otro. O sea, yo no creo que uno deba sentirse culpable por no tener ese contacto directo con ese mundo, ¿sí? Con ese mundo asociado a la violencia, pero sí creo que es importante por lo menos entenderlo, leerlo y solidarizarse con esa situación, ¿sí? Creo que eso podríamos aprender un poco de esta situación, ¿sí? Como acá pasan muchas cosas, ¿no? Ahora, hay comentarios en redes sociales, pues que vienen de personas que uno no necesariamente sabe cuál es su origen, quién está detrás de eso, ¿no? O sea, pero claramente hay, después de la pandemia, y lo vimos en el estallido social, hay un segmento de la población joven, ¿no? Eh, eh, que no están encontrando oportunidades en Colombia, ¿no? Que se sienten absolutamente, eh, digamos que traicionadas por el Estado, que les ha costado muchísimo trabajo estudiar o que si estudiaron no han encontrado un lugar. Entonces sí creo que hay una sociedad que está como ahí todo el tiempo presionando y presionando y diciendo, oiga, esto no está bien, ¿sí? Y creo que un comentario así puede venir de alguien que está en esa situación, ¿sí? Se les clasifican como los ninis, ni estudian ni trabajan, ¿sí? Y yo me acuerdo, por ejemplo, en el estallido social que me tocó ir a un par, digamos, de esas marchas que terminaron en desmanes en la Plaza de Bolívar, ver un poco eso, ver jóvenes absolutamente llevados un poco como por la situación y porque no había nada más, ¿no? Entonces ahí creo que como país le estamos fallando a todo el mundo. Creo que puede que te esté fallando a ti por sentirte inseguro, pero seguramente también le está fallando a esas personas. Y no creo que sean conflictos que sean fáciles como de resolver, ¿no? O sea, son situaciones de país que, que tienen que ir de la mano de seguramente una visión de país que acompaña a todos, ¿sí? Y que va a ser muy difícil de encontrar, ¿no? Algo que contente a todo el mundo. Tampoco, pues, el sistema democrático no funciona así, ¿no? Contentar a todo el mundo es que haya una institución que permita que todas sus voces estén sobre la mesa, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hay que hacer. Hay que oír y entender por qué esa persona está pensando de esa manera, por qué esta otra de, ¿sí? ¿No? Y ve uno incluso la situación de la persona que le disparó a Miguel y pues no, es un joven que 14 años. sí, exacto, que hizo parte del programa Jóvenes por la Paz, un programa estatal que buscaba precisamente buscar esos jóvenes que están como en ese limbo de la sociedad, traerlos de vuelta como a que trabajen, a que estudien, a que entren un poco a la sociedad y él de manera voluntaria decidió no estar ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se arriman a la ilegalidad, ¿sí? Y todos estamos en riesgo de eso, o sea, sí, de acuerdo, creo que tuvimos un montón de privilegios y eso nos ha permitido sentirnos seguros, pero pues hay que entender, yo creo que es eso, esa sociedad, y yo no creo que eso se resuelva con discursos de odio, no, creo que tiene que resolverse con acciones, ¿sí? Y con mucha inversión y sí, porque estamos hablando de la siguiente generación, ¿no? Personas que están un poco más jóvenes que nosotros, que mañana van a ser adultos, ¿no? Y que van a tener que ser de una u otra manera productivos por sí mismos y por su país, ¿no? Entonces, es un poco triste el panorama, es por eso, ¿no? Eh, eh, Me habla- no, porque encuentras una sociedad que está totalmente fraccionada y con muchos problemas, ¿sí? Y una sociedad un poco también que ha llevado a que trabajes por ti mismo y no es muy claro cómo puedes aportar a la sociedad, ¿no? Que eso creo que no es tan claro, no es tan claro, no es tan simple si no te metes de lleno en un tema, ¿no? Creo que todos de alguna manera aportamos desde nuestros trabajos a que sí haya una economía, pues del lado de las fintech creo que estamos ayudando a que haya una economía más sólida, ¿no? Atender
temas imagínate, de sí. inclusión financiera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo que tú estás haciendo, algo está aportando y algo estás dejando, ¿sí? Eh, Me hablabas de una, pues hablaste un montón de una sociedad fraccionada, eh, que luego también se refleja un montón en una política fraccionada, ¿no? Muy, muy polarizada, casi no, muy en línea con cómo está funcionando la política internacional hoy en día, que está absolutamente polarizada. Pero a mí me da la sensación de que nosotros desde hace rato ya estábamos así, ¿no? O sea, todo eso que está viendo los restos de países que hablan de una polarización, eso que nosotros venimos de una política bastante polarizada desde hace ya muchos, muchos años. A mí me sorprendió y una de las cosas que más me ha dolido con toda esta situación es cómo mucha gente ha aprovechado esta situación para hacer política. Desde todas las teorías conspirativas que han sonado, obviamente de la extrema derecha responsabilizando a la izquierda inmediatamente, eh, y desde la extrema izquierda o la izquierda hablando incluso en algunos casos de un autoatentado o de un sacrificio político o cosas de ese estilo que, o sea, suena loquísimo siquiera pensar que alguien pudiera pensar esas cosas cuando la vida de una persona está en el medio. Eh, a mí me duele un montón como ver que esta situación, que en gran parte se ha unido a gran parte de Colombia, y ahorita te voy a contar por qué, o de quién lo escuché que dije como, yo creo que esto de cierta manera ha unido a la gente, pero también hay una parte de la población que tal vez hasta la que más se escucha o la que más hace eco, porque son los que tienen peores intenciones y los que más se quieren hacer sentir, para aprovechar y decir cualquier cosa con tal de seguir defendiendo a toda costa una opinión política, una opinión social y demás. Tú que estuviste como muy metido en la política, ¿realmente la política en nuestro país es así de dañada que se pueden aprovechar como de una situación de este calibre para llegar a hacer política pensando en elecciones presidenciales del próximo año, por ejemplo? sí, o sea, yo creo que, o sea, yo no he estado en política, fui periodista de la silla hacía 4 años y entendí una parte de cómo funciona la política en este país. Y mi interpretación, mi visión sobre la política es que nunca se le ha, nunca se le ha puesto en la sociedad, digamos, nunca se ha puesto la política en la sociedad en el lugar que creo que debería estar, ¿sí? La política siempre ha sido sinónimo de corrupción, ¿no? La política ha sido sinónimo de ventajismo, ¿no? De narcisismo de quienes están detrás de ella, ¿no? De saqueo del Estado, bueno, hablé de corrupción, ¿no? Y todo lo que es político está mal visto por la sociedad. Sí, es un poco como, es que esto es político, ¿no? Y como que todos nos alejamos de eso porque nadie quiere como comprometerse con ninguna causa, ¿no? Todas las encuestas le preguntan, ¿usted es de izquierda, de derecha o de centro? Todo el mundo es de centro, ¿sí? Nadie se quiere comprometer por una causa y hay un tema ahí como vergonzante de apoyar X o Y cosa, ¿no? Eh, que creo yo que debería pasar en la política, ¿no? La política debería primero profesionalizarse, ¿sí? Como, o sea, la política tiene que tener un nivel más alto en la sociedad. No necesariamente que las personas que están en el Congreso tengan títulos, ¿no? Sino quienes trabajan en política sean bien remuneradas en función de hacer política, ¿sí? Que sus ideas estén por encima de la mesa y sus conflictos de interés estén encima de la mesa, ¿sí? Uno a veces ve políticos que dicen, oye, no, están a favor de esto y lo otro, y nunca es visible su conflicto de interés, ¿sí? Uno ve en Estados Unidos las campañas, por ejemplo, y allá no es que esté legalizada la compra de votos, pero está legalizado el reporte, por ejemplo, de se pagaron esos refrigerios y se le entregaron a la gente en este evento político, ¿sí? O sea, ¿en qué medida podemos poner la política encima de la mesa y dejamos de sorprendernos sobre lo que hay allí, ¿sí? Y podemos vigilarla mucho mejor. Entonces, claro, en un momento como estos, pues uno dice, oiga, no, pues muchos políticos se fueron allá a la Santa Fe a buscar pantalla, ¿no? A tratar de figurar. Seguramente sí, pero seguramente también dentro de su corazón o dentro de su manera de aproximarse al mundo está hacer un tipo de esos ejercicios, ¿sí? Otros candidatos, no sé, David Luna, Gustavo Bolívar,
dijeron, venga, nos vamos a apartar y vamos a estar en silencio 2 semanas un poco por respeto a la situación, ¿sí? Tal vez esos candidatos no lo vieron, tal vez el ventajismo estaba en ir a buscar las cámaras, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar al final? Que más allá de lo político, más allá de las decisiones políticas que tome X o Y persona, X o Y candidato, es el pueblo quien debe elegirlos, ¿sí? Y no son simplemente políticos por ser políticos, son políticos porque el pueblo les da el poder para tomar decisiones, ¿no? Y eso es la democracia. Y eso es al final lo único que importa. Que la gente quiere validar que X o Y candidato esté haciendo política, tendrá que juzgarlo la población, tendrá que juzgarlo el ciudadano que vota, ¿sí? Y si uno está inconforme con un candidato que aprovechó una situación como estas, pues es una persona que debe ser castigado en las urnas, ¿sí? Ese es el camino institucional para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, que esté mal, sí, pero la política, digamos, la política va para que esas cosas pasen, pero es el ciudadano quien le da el aval y quien le da el poder a ese candidato para que tome las decisiones, ¿sí? Y por eso, si tú combinas ambas cosas, ¿no? Una población que es políticamente activa, no porque haga política, sino porque entiende y porque, ¿no? Y apoya sus causas a través de una persona, ¿no? Más el hecho de que vas a poder decidir quién hace bien las cosas y quién no, ¿no? Ese es el sentido. Y eso es lo que yo creo que hay que elevar, ¿sí? Si tú elevas eso y pones sobre la mesa la política, y tomas decisiones sobre eso, va a ocurrir. Obviamente ese es el mundo ideal, ¿no? Ese es el mundo ideal de la política opinión, ¿no? Yo entiendo lo que tú haces y entonces yo te castigo en las urnas porque no me gusta como tú piensas, tú estás en contra del aborto o estás a favor, entonces yo decido no. Pero cuando ves unas dinámicas regionales, pues cambia totalmente, ¿no? Fíjate que yo creo que hay, yo creo que las personas o los políticos que van a sacar ventaja política de todo este escenario son aquellos que no buscaron hacerlo. Por lo menos como Álvaro llamas como votante. Siendo la ventaja política quién quedó bien parado enfrente de mí, quién no. Muy relacionado obviamente a lo que dices. Em, y de hecho quiero que las personas que nos están escuchando como que aprovechen esas reacciones de cada uno de los políticos que son o no son afines a ustedes, eh, para que de cierta manera puedan medirles el aceite a cada uno. Lo digo porque, primero que todo, y siendo muy honesto, la alocución presidencial a mí me dejó, o sea, bastante decepcionado. O sea, fue más de lo mismo, Mm. siendo honesto, a mi parecer. Eh, pero no me sorprendió, porque digamos que de cierta manera era como, bueno, se sabía que podía pasar. La mañana siguiente, de hecho durante el temblor, que me cogió en la calle, porque estaba corriendo en la mañana, iba escuchando la FM, un poco como tratando de empaparme un poco más de lo que estaba sucediendo y demás. Y en la FM, María Camila, creo que se llama, puede ser, No sé, una de las periodistas de la W, perdón, de la W. de la W, perdón, eh, estaba pues llamando candidatos políticos y demás, como básicamente a escuchar su reflexión. Me, me sorprendió muchísimo y me gustó muchísimo la reflexión de Laura Saravia. Muchísimo. Creo que dio en el clavo con el mensaje, porque bueno, dentro de que dijo cosas muy sensatas, dada la situación, habló mucho del poder de la palabra. Y ella misma reflexionó y de cierta manera se responsabilizó por todos los mensajes que había dado en un pasado. Y hizo un llamado a los políticos a ser muy cuidadosos con lo que están diciendo. E incluso me daba hasta la sensación que era casi que un mensaje directo al presidente, de decirle como no es el momento de estar dando mensajes equívocos, es momento de ser muy prudentes, de poder mandar un mensaje de unidad, eh, y de entender que bajo ninguna situación esto es aceptable. Por muchas diferencias que podamos tener, entre izquierda, derecha, centro, etcétera, em, pues esto no es aceptable. Me sorprendió y
conecté mucho lo que ella estaba diciendo con el video que vi de ella ahorita en Nación Bancaria, que tú estuviste, donde ella rompe en llanto, hablando como de todo lo que había sacrificado por tratar de lograr algo diferente para Colombia y de cierta manera crear una Colombia, si se quiere, más justa, ¿no? O pensando un poco más en esas personas que tú mencionabas ahorita que ven a Colombia de una manera muy diferente y que no han Mm. tenido oportunidades y demás. Eh, Me cambió mucho, mucho, mucho la perspectiva de ella con esa respuesta eh, Mm. y me sorprendió. Creo que esos son los políticos que van a quedar bien parados, entre comillas, ante la situación, ¿no? Sí, digamos, no sé qué también para que Laura Sarabia después, digamos, de lo que ha sido su paso por el gobierno, De pero acuerdo. creo que das un poco en el clavo en lo que yo trataba de decir al comienzo de la conversación, ¿no? Y es que tú encuentras en situaciones como estas, ¿no? La humanidad de los políticos, ¿no? Y la sensibilidad, ¿sí? Sí, Vicky, ¿no? La reacción de Vicky, pues es Vicky, ¿no? Es sí, como, pucha, es atacada, ¿no? Y entonces robó cámaras y entonces, uff, ¿no? Una persona como David Luna siempre trata de ser como muy sensato, entonces un mensaje es como, no voy a hacer política, respetemos a Miguel, ¿no? Laura Sarabia es una persona pues, que ha tenido que sufrir mucho en el gobierno y ha sido una situación absolutamente sui generis. ¿Sí? Uno espera es que estén en el poder trabajando por el pueblo, pero se han encontrado con un montón de problemas absolutamente atípicos, problemas del poder, ¿no? Y los hemos tenido que ver en carne propia, ¿no? Todas las semanas. Pero claro, pues sí, o sea, y seguramente la reacción de Petro, pues también es la reacción de Petro, ¿no? Es hablar de 100 años de soledad, es hablar de los árabes, ¿no? Es su forma, es su manera, o sea, Petro es una persona que es así, ¿no? Digamos, no creo que esté como, ¿no? Sí, obviamente se dicen muchas cosas, que Petro hace esto, que Petro hace lo otro, ¿no? O sea, creo que es una reacción que hace parte un poco como de una situación tan dura, ¿sí? No creo que el presidente esté, ¿no? En contra, digamos, de, digamos, de no apoyar a Miguel Uribe en esta situación, todo lo contrario, pero pues lo hace a su manera y digamos que, de nuevo, la democracia da para que ese personaje exista, ¿sí? ¿Y qué es lo que se está jugando Petro en este momento realmente? ¿No? Y es una institucionalidad como el Congreso, como las Cortes, eh, no sé si haciéndole un cerco institucional, pero sí un poco diciéndole, usted ha perdido legitimidad, ¿sí? Y esa es, digamos, esa es la manera institucional de castigar a alguien que por más de ser presidente se ha equivocado en sus palabras y en su manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, le queda un año de gobierno y un poco la sensación se está tratando como adelantar ese momento que en política se llama lame duck, en política gringa se llama lame duck, para que los que no somos sabiondos en para que no política. somos aviondos, es ese, o sea, cuando un presidente está ya es el lame duck, o sea, es el pato cojo, ¿no? El Ajá. pato herido, es ese político que por más de que esté en el poder, ya perdió su poder y su injerencia para hacer cosas. Normalmente en política es el momento en que se elige el nuevo Congreso, pero está todavía el presidente anterior, entonces ese nuevo Congreso no le va a responder, digamos, a ese gobierno anterior, y ese periodo se entiende como el periodo como el lame duck, ¿no? Y siento que un poco la estrategia, lo que siento que están tratando de hacer es un poco como adelantar la discusión de las elecciones, después un poco como de que pase esta oleada de la situación de Miguel, decir, este país tiene que cambiar, ¿no? Y seguramente los discursos de unidad o los discursos, ya veremos, digamos, cómo reacciona la sociedad, si nos vamos a ir a un discurso de odio o nos vamos a ir a un discurso de unidad o nos vamos a ir a un discurso eh, miti-miti, ¿no? Pero creo que estas situaciones, digamos, estos momentos, yo llamaría momentos históricos, reconfiguran muchas veces el poder y nos ponen a todos a hablar y a reflexionar. Lo que pasa es que nadie quiere hablar con el gobierno en este momento. ¿Sí? El Congreso lo que hizo y los partidos que han, digamos, sido cercanos ideológicamente al centro democrático, una persona como Miguel, le dicen, no nos vamos a sentar con usted, ¿sí? Pero si hay un llamado a que haya un diálogo, ¿no? Tal vez no en los términos de Petro, y ahí es donde empieza a haber los problemas. Pero igual todo hace parte un poco como de lo institucional, ¿sí? O sea, esa discusión está.
Pero ahora el trabajo del gobierno es, primero, garantizar que las elecciones se puedan llevar a cabo con tranquilidad, que los candidatos estén protegidos y que haya unas garantías democráticas para ellos. Y creo que ese va a ser el tema, ¿sí? Que los candidatos puedan salir a hacer política con tranquilidad, eh, em, y entender a fondo por qué se dio esta situación de Miguel, ¿sí? Y seguramente pues vemos ya violencia también en Cali, bombas de las disidencias, ¿no? Entonces, ahí está ese país que nos está diciendo, Todo ¿no? además Ah, acompañado de un temblor que místicamente, un temblor, mira que yo no exacto. creo como en las energías y pero una gran coincidencia que hasta a mí me puso No, no, total. a reflexionar, me dice, "Puta, justo el día después que caiga esto, Sí, no, o sea, no hay ninguna explicación para eso, o sea, temblores en Bogotá, y sí, pues fue un temblor como de Bogotá, o sea, pues sí, sí, fue sí, duro, eh, pero sí, sí, me acuerdo, alguien me dijo, hasta curioso. sí, no, alguien me dijo, no, nos tocó el terremoto, finalmente ese terremoto del que llevan hablando que va a haber en Bogotá algún día, ¿no? Eso ya es un mito hace como 100 años o yo no sé cuánto, ¿no? Pero sí, un poco creo que es un momento como de eso, de reflexión, de parar lo que estamos haciendo, de parar inquebrantable, en Zulu pues hemos tenido como espacios de reflexión, de silencio, ¿no? Como de decir, No, venga, no provoca nada, ¿no? Esta semana sí, provoca ¿no? muy poco. Pues estamos todos pendientes de qué pasa con Miguel. Tristemente, pues lo vimos la semana pasada, estuvimos conversando con él, el equipo de Zulu. Además, hicimos una serie, un encuentro con él hace poco, hablando un poco del ecosistema fintech y de cómo los candidatos pueden llevar estos temas a lo público, y el día que sean, ¿no? Entonces, había una cercanía con él, ¿no? Entonces es muy impresionante ver una persona que es viva, que es activa, que es, ¿no? A verlo, pucha, en una UCI en la Fundación Santa Fe, ¿no? Es una cosa que nos... Y sí, la gente dirá, no, es que acá matan mucha gente, pero es una cosa que pues genuinamente nos afectó a nosotros y la estamos viendo, Sí. ¿sí? Y sí, pues no necesariamente tiene que estar uno de acuerdo con cómo ve Miguel el mundo o cómo ve Miguel la política, pero pues es un ser humano que lo vimos hace unos días hablando y dando ideas y al otro día absolutamente silenciado, ¿no? Y creo que ese disparo a Miguel no solamente un disparo a Miguel, al Centro Democrático, sino es un disparo un poco como a lo que Miguel representa, no solamente lo político, ¿no? Sino pues el lugar donde él nació, ¿no? La historia de donde él viene, ¿no? Es increíble que él a esa misma, a la edad que tiene su hijo, pues también mataron a su mamá, ¿no? Pucha, es una cosa un poquito como, claro, nos hace pensar en esa sensación como que estamos volviendo al pasado. eh, eh, sí, creo que damos vueltas a veces en cosas y hay sensaciones y repeticiones de procesos que parecerían repetirse. Pero sí, creo que estamos es más bien como en un quiebre institucional, como en una especie como de, no sé si mayo del 68, obviamente no, pero sí se siente un poco como que algo está cambiando, algo se está como fraccionando y algo nos va a hacer llevar este país a X o Y lugar, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, pues creo que sería la manera correcta de como ir cerrando esta conversación. ¿Qué crees que nos espera? ¿O cómo crees que todo esto va a afectar las elecciones que se nos vienen en un año? Exactamente en un año, ¿no? Eh, y cómo crees que el país en general va a reaccionar ante esto. Creo que el país ahorita está en pausa, en el sentido de que estamos esperando a ver qué pasa con Miguel. Eh, yo siento que esta situación como que de cierta manera nos dejó a todos como golpeados sobre la lona, ¿no? Y no sé bien cómo el país va a reaccionar ni cómo esto puede afectar realmente las elecciones. ¿Qué crees que va a pasar? No, pues yo creo que la conversación más que nunca va a girar alrededor de la seguridad. Em, el proceso de paz yo creo que nos había ayudado como país, digamos, como esta sensación de paz, que pues también es debatible, nos había alejado un poco de eso, ¿no? Como que hay que pensar más en el aparato productivo, hay que pensar más en el empleo, ¿no? Y la seguridad pues estaba ahí, pero creo que hoy en día ya como que
la seguridad va a ser la clave, ¿no? Y con un candidato, pues en esa situación, creo que ese va a ser un poco como el centro de la discusión de las elecciones. Eh, eh, y creo que va a ser muy difícil, ya veremos, eh, eh, que la izquierda o la centroizquierda como que logre, sí, logre encontrar ese continuismo. O sea, creo que va a ser muy difícil ese continuismo, ¿no? Que está buscando seguramente el gobierno, ¿no? Entonces, creo que va a haber un viraje hacia la derecha otra vez, o sea, va a haber como una alternancia. Que también es Eh, consecuente con la región, ¿no? De lo que ha sí, sucedido de cierta manera. sí, hay que ver qué pasa, ¿sí? No sé si esto genere, por ejemplo, que no haya segunda vuelta, ¿no? Que haya un poco como una especie como de arreglo político en el que esto de Miguel nos dice, esto no podemos darle más largas a esto tiene que cambiar ya, pongámonos de acuerdo estos, organicemos a un solo candidato, ¿no? Y estamos viendo un sinfín de candidatos que está muy bien, o sea, Sí, de eso se trata esta vaina. Pero de pronto esa situación lleva como a una esperanza de venga, organicémonos en esto. Ahora, ojalá Miguel salga adelante y no sabemos cómo va a ser un Miguel, ¿no? Si puede volver a la política, ¿qué pasaría, no? Es un poco como ese mensaje de Juan Manuel Galán a César Gaviria, ¿no? De tú eres el siguiente. No sabemos qué tipo de mensajes se puedan dar que reconfiguren ¿no? Y lleven a la sociedad a decir es momento de tranquilizarnos, de buscar un líder que nos lleve, digamos, al siguiente capítulo. Puede ser, o el otro escenario puede ser que sigamos enfrentados, el gobierno atacando a todo el mundo a pesar de esta situación, eh, las disidencias dándose durísimo, la derecha peleando con la izquierda, los del centro tratando de encontrar en río revuelto. No, o sea, hace parte del ejercicio, pero creo que tenemos que, creo yo, buscar la reflexión y buscar como que el debate público esté controlado, ¿sí? O sea, que haya de verdad conversaciones, que haya uniones, que haya alianzas, que el bien personal no esté por encima, digamos, del bien pues, de todos. Y creo que ese va a ser el tipo de cosas que yo creo que están pensando los candidatos. Ojalá ellos también logren enviar un mensaje de unidad. También la campaña está muy temprana como para que ellos ya digan, bueno, nos aliamos y nos vamos todos juntos. Pero creo que poco a poco tiene que haber candidatos que se hagan a un lado y digan, venga, yo me voy por este lado, vamos a ayudar de esta manera, yo puedo aportar de esta manera, ¿no? No sé, no sé. Que es un poco como lo que yo he percibido, obviamente lo que tú dices, o sea, el país está un poco como frenado en función de la salud de Miguel, y ya veremos qué pasa, cuáles son los mensajes que salen acá adelante, pero seguramente va a haber una serie de mensajes muy poderosos que pueden empezar a ir como sobre todo adelantando las elecciones, adelantando el debate de las elecciones, y pues llevando a que este país pues tenga un final de esta situación más o menos controlado, ¿sí? yo tengo una teoría un poco diferente. Yo antes de todo esto, yo sí creía que nosotros íbamos a dar un vuelco importante a la derecha, porque también la región de cierta manera lo ha marcado, muy atado también a mi percepción de que ha pasado muy poco hablando de lo que se ha ejecutado en este gobierno, como que la gente, yo siento que tiene cierto como, no sé si fastidio o decepción como de, ha sido más de lo mismo, Mm, incluso más de lo que ya, o peor en en algunas cosas que percibían antes y demás. Yo no sé si este evento o esto que está pasando vaya a centralizar muchísimo más a las personas. Yo, obviamente, esto que está sucediendo es contexto o en gran parte gracias a toda la polarización que estamos viviendo. Y yo no sé si hay gente que esté diciendo en estos momentos, estoy mamado de la izquierda, estoy mamado de la derecha, estoy mamado de Petro, estoy mamado de Uribe, estoy mamado de lo mismo de siempre. Necesitamos alguien completamente ajeno a estos dos o a estos dos bandos, ni siquiera porque no quiero caracterizar en los personajes porque yo mm, sí soy muy partidario de que un político no tiene ni que idealizar ni que una persona no puede representar a, me voy más tal vez por los ideales. Yo siento que la gente se cansó o se va a cansar de todos estos extremos y tal vez aparezca.
una figura eh, que sea completamente ajeno a todo esto y que diga, no soy ni de este, no soy ni del otro, porque muchas veces no se atreven a decirlo por miedo Mm, a perder como ese respaldo o esa maquinaria política, sí, que de hecho lo conversaba contigo hace unas semanas, que tú me decías que es muy difícil uno sacar votos sin la maquinaria eh, tradicional política de los diferentes partidos y demás. Yo no sé si esto sea un punto de quiebre o esto le abra la puerta a alguien completamente ajeno a a los dos bandos, porque la gente yo creo que está puede que sí. hastiada de, de ambas cosas. Digamos, no se te olvide que cuando Petro ganó, eh, él ganó, sí, con una base de izquierda muy fuerte, pero él ganó con el apoyo de un centro político que no quería votar por malos candidatos de derecha, ¿no? Porque pues no sabemos qué pase con un buen candidato de derecha, ¿no? Que pueda, digamos, asociarse con el centro, ¿no? Entonces, sí, Petro ganó y tuvo una gran masa, pero tuvo mucha ayuda y mucha gente de centro, ¿no? Un Alejandro Gaviria, ¿no? Ese tipo de personas como bien pensantes le dieron el aval y dijeron, acompañemos este proyecto porque pues lleva tratando de llegar allá por mucho tiempo. Ese centro político tiene una capacidad de decisión más grande que los polos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver hacia dónde se va a mover ese centro político, ¿sí? Y qué tanto, digamos, la izquierda o quien está en la centroizquierda logra de manera discursiva enviar mensajes de seguridad de que no va a ser igual que lo que ha pasado de este lado, ¿sí? Entonces, sí, puede que llegue un outsider. eh, Hoy en día no lo hemos visto, no ha llegado, creo yo. No, pues sí, hay personas que son ajenas a la política, que están ahí en el ejercicio, pero no ha habido un outsider real que llegue, digamos, a cambiar esto. No, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que yo creo igual es que hay un centro, digamos, entre Claudia y Mauricio Cárdenas, ¿sí? No, ahí hay un abanico, Un espectro enorme. un espectro, un espectro enorme que a mi parecer tiene más similitudes que diferencias y más puntos de encuentro de una u otra manera. O sea, yo creo que Claudia puede estar de acuerdo con Mauricio Cárdenas en muchas cosas, ¿sí? No sé hasta qué punto, digamos, esa entre la centroizquierda y la centroderecha hay una manera de encontrar ahí una similitud y sacar un candidato de ahí, ¿no? Que es un plan ambicioso, difícil. Obviamente hay candidatos que no quieren pactar con nadie, ¿no? No quieren hacer acuerdos políticos, pero tal vez esto de Miguel nos pone a pensar a decir, oiga, pongámonos de acuerdo en que haya una espiral. Pensemos en lo importante y las Exacto, pequeñas diferencias, sí, dejémoslas a un lado. exacto, sí, como que los extremos, pues los Sí. extremos están haciendo mucho daño, tal vez en ese centro, en ese amplio centro, ¿no? Y lo decía una persona a quien estimo mucho, que no voy a citar, decía, hay que sacar al centro a votar berraco, ¿no? Esta idea como de que el centro democrático llevó a la gente, hay que sacar a la gente berraca a votar a las urnas por el no, en el plebiscito, ¿no? El centro político tiene una capacidad muy grande y tiene que poder salir a las urnas a votar berraco, en contra de la violencia, en contra de los extremismos, ¿no? Tal vez este es el momento de encontrar un gobierno del centro, ¿sí? Ahora, puede que estemos hablando acá desde nuestro privilegio, Ciento por desde lo que nos ciento. influye, ¿no? Porque claramente hay una influencia de eso en la capital, o sea, Sí. es inevitable, ¿sí? O sea, Bogotá es una ciudad de centro, ¿sí? Que ha ganado la izquierda, ha ganado la derecha, pero ahí en la mitad hay un montón y todos los candidatos bogotanos representan un poco eso, ¿no? Mauricio Cárdenas, el propio Miguel, David Luna, Claudia, ¿no? Están como ahí, ¿no? Oviedo, ¿no? Unos un poquito más a la derecha, otros un poquitico más a la izquierda, pero pues ya Claudia, por ejemplo, entendió, entonces salió en la convención bancaria a apoyar el fracking, ¿no? Entonces ahí dice, pucha, yo me tengo que desmarcar de esa izquierda que es un lastre, Claro. pero que igual ahí hay un montón de personas que podrían confiar y votar por una mujer lesbiana, ¿no? Entonces es eso, es unir al país en torno a alguien que pueda llevar la voz de todos. Y tal vez alguien del centro tiene la capacidad de hacerlo, de cuidar a los empresarios, pero cuidar a los movimientos sociales, ¿no? ¿no?
explotar la tierra, pero también cuidar a las comunidades indígenas, ¿no? Ahí Claudia, por ejemplo, hablaba, no es hacerle campaña a ella, pero ella tenía la idea, ¿por qué no hacemos a las comunidades indígenas socios de los proyectos de infraestructura o de los proyectos, por ejemplo, de minería? ¿No? O sea, un montón como de cosas que buscan es como Un empatemos la sociedad, consenso. es, ¿no? Y busquemos consensos. Tal vez este es el momento para que se siente esa mesa amplia de candidatos y de visiones a llegar a consensos. Esa, digamos, también creo yo es como Me gusta. lo ingenuo que puedo ser. Tal vez nos Sí, sí, encontramos con sí. que, lo que te digo, todo el mundo Sí, enfrentándose, y enfrentándose, mañana estamos y peor mañana que... estamos peor, pero tal vez estas cosas, ¿no? Yo creo y tengo la fe que, que va a ser así, Mm. que dentro de todo esto, de cierta manera, espero que hayamos tocado fondo, si se quiere. Eh, no me imagino que hay más allá de esto. Solo cosas muy, 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 muy graves, muy oscuras. Em, ¿Tú crees que Colombia sale de esto? Yo creo que sí. Yo no tengo, digamos, creo que de nuevo las instituciones son muy fuertes. Y eso es una cosa que tal vez aprendí, pero yo nunca he desconfiado en la institucionalidad colombiana. Sí, sí hay cosas que a veces uno ve y uno dice, esto está como raro, pero siempre ha habido un respeto por eso y siempre ha habido un diseño institucional que ha permitido que funcionen las cosas. Las cortes hacen esto, ¿no? La Corte Suprema es diferente a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, ¿no? En la propia rama hay 5 ramas dentro de la rama y entre todas, digamos, tratan de evaluar diferentes cosas del Estado. Está el Congreso que ha perdido legitimidad seguramente por malos políticos y por situaciones de corrupción muy grandes que están atadas a muchas situaciones, pero ahí hay un Congreso que funciona, que abre y cierra, ¿no? La ley quinta, que es el reglamento del Congreso, pues se cumple, ¿no? Y si ellos hacen algo mal, la Corte Constitucional dice, señores, ustedes hicieron esto mal, tienen que repetirlo, sin importar quién es el gobierno, ¿no? A Duque le tumbaron su ley de financiamiento y le tocó volverla a hacer, ¿no? Y tenemos un presidente que sí, este país es hiperpresidencial, ¿no? Y todo lo que dice el presidente, pero el presidente tiene unos límites, y tiene unas funciones, ¿no? Entonces, eso hasta ahora, creo yo, por más de los anuncios del gobierno, no se ha roto, ¿sí? ¿No? Hay una economía que es independiente, hay unos militares que son independientes, ¿no? Uno no tenemos acá los militares metidos en política viendo a ver, ¿no? Cómo ganan ellos, ¿no? Hay un pacto social en función de los militares por un camino, la economía por otro, ¿no? Las cortes por otro, el Congreso por otro, ¿no? Y hay una cordialidad entre todos ellos. Y quien afecta esa institucionalidad tiene problemas, ¿no? Entonces, ahí hay una esperanza. O sea, yo siempre he sido muy optimista de este país, ¿no? A pesar de que rara vez ha ganado por quien yo he votado. Hay una cosa que funciona y hay unas personas, ¿no? Que crearon este estado como lo tenemos que funciona, ¿no? Entonces, de nuevo, Petro fue el presidente. Eso es un estado que Sí, funciona, nos guste o no nos ¿no? guste, esa es la democracia E- por la que todos Exacto, defendemos. exacto. Y ahí está. Y las instituciones lo tienen quieto y el Congreso no le pasó sus cosas, ¿no? Y claro, él usa entonces la calle, pero entonces la calle tampoco le ha respondido tanto, ¿no? Una y otra cosa. Em, Sumado a todo eso que es parte de no solo de nuestra historia, sino de nuestro presente, de cómo funcionamos. Colombia es un país que lleva más de 50 años en guerra interna. Casi que toda nuestra historia hemos estado en guerra interna. Em, Hace 35 años, un poco más, vivimos una de las épocas de violencia más grandes que han existido en el continente, si se quiere, que es un bagaje que todavía cargamos lastimosamente de los estereotipos hasta mucha narcocultura y bandidocultura, si se quiere, que ha quedado en nuestra sociedad. em, y muchas otras cosas con las que seguimos cargando en la mochila. Sin embargo, yo siempre soy partidario de que Colombia ha seguido adelante. Y cuando uno se compara con otros países, no voy a decir que todo es color de rosa aquí porque definitivamente no lo Sí, es, ¿no? pero acá seguimos de pie. Yo siempre he dicho que Colombia es un país
hiper mega resiliente, donde los buenos son más, donde hay mucha gente que se levanta muy temprano. Colombia es uno de los países más madrugadores del mundo, que se levanta a trabajar. Honestamente, el colombiano es emprendedor, Mm, es honesto, es bien recibido, es bien cálido, es un gran host, es amante de su país, es mamador de gallo por excelencia. De, incluso dentro de este país tenemos diferente, cada región es casi que un país diferente. Yo nunca he visto una cultura tan fragmentada, no lo digo en el mal sentido, pero hay muy diversa, si se quiere, creo que podría ser la palabra positiva. Entonces, yo no tengo duda de que vamos a salir de esto. Es otra mancha más bastante negra en nuestra historia, pero yo quiero creer que es un punto de quiebre importante para bien. mm. Yo quiero creer que hemos tocado fondo eh, y que de aquí en adelante vamos a lograr encontrar como ese camino que tanto hemos estado buscando y que nos hemos estado debatiendo muchísimo en los últimos años de entender por dónde es el camino que debemos seguir. Así que, no, espero que de verdad nuevamente, este evento demasiado triste y demasiado espantoso en nuestra historia reciente, uno de los más Mm, en nuestra historia reciente, espero que sea por lo menos un punto de inflexión para bien. No sé, Juli, para bien. si nos haya quedado algo por ahí en el tintero, No, como no, pues dirían, yo creo que dimos nuestras opiniones, que pues estamos abiertos al debate sobre las cosas que por hemos dicho, supuesto, eh, eh, pero creo que todos estamos de acuerdo en que queremos tener un país mejor. Y pues yo cerraría solamente como enviándole mucha fuerza a Miguel, ¿no? de acuerdo. A su familia, a toda la gente que ha estado cerca de él, pues sí, ojalá esto salga bien, ojalá esto salga bien. Em, y pues nada, Albi, gracias por el No, espacio. a ti. No, no era la manera en que te teníamos planeado traer al Está bien. podcast y sentarte al banquito, pero creo que la situación lo amerita. Me sumo al mensaje de fuerza a Miguel, a su familia, a sus allegados. Y bueno, quien quita que de todo esto tal vez haya nacido un nuevo espacio de reflexión dentro de Inquebrantable, más allá de los capítulos y de los invitados que podemos tener. Por ahí de pronto nos nació una nueva playlist en YouTube de espacios de reflexión donde podemos tener estos diferentes debates un poquito por fuera del Inquebrantable. Eh, Aunque sin duda alguna creo que hoy Colombia tiene que demostrar ser inquebrantable, ¿no? Mm, Para poder seguir adelante. de Así que acuerdo. gracias por haber estado, viejo Juli. Eh, Muy repentino además también, Mm, pero bueno, nuevamente la situación lo meditaba. Y nada, todos los que nos escucharon y nos vieron, mil y mil gracias. Les recuerdo que estuvimos desde las oficinas de Zulu, como siempre, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus pagos internacionales. Abajo les dejo todos los links, como siempre, para que nos puedan seguir. Suscríbanse, comenten, denle like o denle dislike. Coméntenos qué tal les pareció este espacio, si les gustó, qué otros temas les gustaría tal vez que con Juli pudiéramos discutir o incluso con otros invitados también poder discutir mesas un poquito más abiertas y bueno, nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego.